el principio de igualdad. Exactamente. Que no haya fueros ni privilegios. Uh-huh. Que no sea el dinero quien nos separe, porque esa es la brecha material, ¿verdad? Uh-huh. Que es un país de grandes desigualdades, que no basta, pues, uh-huh, que haya legislaciones que establezcan la igualdad, si en los hechos esa igualdad sí, no se da por raíz de la mala distribución de la riqueza. Tienes toda la razón. Ojalá y lleguemos pronto a ese punto, ¿verdad? De acabar con los fueros. Iniciado, nos queda la del 17 y va para largo. Y no tenemos más que poco tiempo. Bueno, pues entonces llegamos al siglo anterior, al siglo XX. Pues ya había una gran inconformidad social. A finales del 19, ¿no? Que sí, era a finales del 19. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Había una inconformidad social por la permanencia en el poder de Porfirio Díaz. Ya iba a cumplir para el 1910 29 años. Y ocurre un acontecimiento en 1908, lo entrevistan a Díaz y él dice que posiblemente va a dejar la presidencia y va a convocar elecciones. Se genera entonces una inquietud, una efervescencia a nivel nacional, donde Francisco I. Madero elabora un libro, La sucesión presidencial, donde si bien no ataca a Díaz, sí sienta su visión de un México independiente, donde que hubiera democracia, que no hubiera reelección. Díaz. Curiosamente, Porfirio Díaz llega a la presidencia con el lema de sufragio efectivo, no reelección, en contra de Juárez. Sí, exacto, y pierde. Y cuando llega él a la presidencia, precisamente el movimiento revolucionario uh-huh, es precisamente con el mismo lema. Con el mismo lema, exactamente. Díaz aparentemente no iba a participar en las elecciones de 1910, pero participa junto con su compadre, Corral, y curiosamente, mientras Madero es encarcelado por un juez de distrito en San Luis Potosí, durante la fecha de la elección en agosto, Porfirio Díaz gana la elección, ¿verdad? Liberan a Madero, escapa del estado de San Luis Potosí, se va hacia Estados Unidos y desde allá promulga el Plan de San Luis. En este Plan de San Luis convocaba a la población, al pueblo mexicano, a levantarse en armas en contra del dictador y señalaba una fecha y una hora precisa. El 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Debo pensar, les decía a son de WhatsApp, sí, que nada más había un uso horario en aquellas épocas, ¿verdad? Sí, espero que sí, ¿verdad? Si no, unos se iban a levantar en Chiapas y otros en Baja California. Ante este levantamiento, finalmente, Porfirio Díaz dimite. El año siguiente, a principios de 1911, firma su renuncia y se va, toma un barco en Veracruz, escoltado por Victoriano Huerta. Ipiranga es el Ipiranga, y se va hacia París, donde muere allá en 1916. Bueno, entonces toma el poder, asume el poder de facto Madero en 1911 y convoca elecciones. Ya con otra fórmula, creo que en esta vez fue con José María Pino Suárez, y gana las elecciones. Asume la presidencia de la República. Soto y Gama creo que era el anterior, el vicepresidente que se le sugería en la segunda a Madero y optó por lanzarse con Pino Suárez. Muy bien, pues ganó. Sí, ganó Madero y estuvo luchando mucho contra la corriente porfirista. Y finalmente en 1913, ya vamos a llegar a la Constitución, ocurre la escena trágica donde Victoriano Huerta, el usurpador, el Chacal, pues lo encarcela a Madero y a Pino Suárez, les promete dejarlos ir a Cuba, pero finalmente ordena que los maten, que los asesinen, allá por Lecumberri. Y asume entonces el control de la presidencia Victoriano Huerta. Se alzan otras fuerzas del norte como Carranza, Villa, Obregón, Calles, en contra del usurpador Victoriano Huerta, lo deponen al año siguiente y toma el poder el ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénagas de Coahuila. Presidente interino, vamos a llamarle así, convoca a un congreso en Querétaro. Inicialmente era para reformar la Constitución de 1857. Pero las fuerzas de los revolucionarios como Villa, como Emiliano Zapata, querían un cambio más radical. Él quería hacerle algunas modificaciones leves,
pero finalmente tuvo que ceder ante este empuje de estas corrientes más radicales para aquella época, y tuvo que incorporar artículos como el 3º sobre la educación, así es, el 123, que no querían incorporarlo porque se decía que el artículo 123, que se refiere al derecho del trabajo, no podía incluirse en la Constitución aspectos tan mínimos como las jornadas de trabajo, los salarios, etcétera. Pero fue tal la fuerza de los revolucionarios que tuvo que ser incluido este artículo también. Igualmente el 27, que respondía a esa demanda de tierra de Emiliano Zapata, de una ley agraria que él había ya diseñado, y se incorpora entonces el artículo 3º, el 27 y el 123 como las grandes conquistas de la Revolución Mexicana en esa época. Para nuestro público, la Constitución de 1857 hablaba de la igualdad de los seres humanos. La Constitución de 1917 parte en algunos aspectos de la desigualdad para darles después la igualdad. Es decir, se tiene ya la necesidad de establecer en la Constitución que hay gentes que están por debajo de las demás y que es necesario proteger y cuidar y establecer conforme a la ley, partiendo de la desigualdad, tratar de igualarlos frente a la ley, y es el caso de los campesinos y de los trabajadores. Son normas pues sociales que pugnan, por eso nuestra Constitución tiene la actual 17 artículos que hablan del individuo como iguales, y tiene también sus capítulos, sus apartados, donde los individuos son o están en desigualdad. El patrón frente al trabajador, el dueño de la tierra frente al campesino. Artículos 27 y artículos 123. Así es, se aplica esa ecuación social, ¿verdad? Como tú lo señalas, de que a los desiguales no le puedes dar igualdad, porque entonces los pones en situación en desventaja contra las personas que tienen más poder o más una mejor economía. Entonces, estos reclamos de los revolucionarios se incorpora a la Constitución de 1917, se promulga esta Constitución en Querétaro el 5 de febrero, asume el poder ya constitucional Venustiano Carranza, dura en su encargo hasta 2021, no recuerdo muy bien, que lo asesinan allá por Puebla, y se da en este periodo pues una lucha intestina, hay que decirlo, ¿no?, entre todos los revolucionarios. Venustiano Carranza parece que ordena matar a Zapata, Obregón ordena matar a Villa, y Obregón manda matar a Carranza también. Se vuelve Elías Calles se cuenta también, manda matar a Obregón. Obregón. Curiosamente, Obregón le dispararon 3 tiros y a la hora de la autopsia tenía como 27. Tenía 27. Y era, creo que una pistola marca Calles, ¿no? Oye, entonces... Oye, señor licenciado, sí, nos hemos saltado, porque hemos hablado de México a través de la Constitución, un pasaje de la historia importantísimo. La parte de la reforma y de las leyes de reforma que hoy cumplen 150 años de vigencia, que establecen la separación del Estado y de la Iglesia. Es un capítulo aparte que claro, yo lo dejé pasar con todo conocimiento de que es un dato importante, porque sobre esa cuestión merece un programa especial. Si hubiera tiempo comentamos algo brevemente. Y yo creo que el señor licenciado, que no tenemos tiempo, vamos a ir al segundo corte. Está con nosotros el señor licenciado Eduardo Barragán Paredes. Estamos hablando de México a través de sus constituciones, tema sumamente interesante que lo venimos abordando de manera general y con esa amplitud para que aportar a las personas que nos ven y escuchan aspectos históricos sin ser tan puntilloso. Regresamos en un segundo.